Bueno, hoy vamos a hablar de la historia y el arte de los Estados Unidos de América, pero ya vamos a centrarnos en pintores que van a pintar el mito americano, el mito de la conquista del oeste, y también van a empezar ya a cultivar nuevos temas más urbanos y más relacionados con la vida interior de estos americanos. Realmente va a ser un capítulo quizá un poco duro porque son muchos los artistas que vamos a, a nombrar y a mostrar su obra, pero para nada pretendo que los aprendáis, para nada. Lo que quiero es que veáis cómo va evolucionando este arte americano hacia eh, formas de artísticas ya más familiares para nosotros, más francesas, más inglesas, y cómo se van trasladando el centro cultural desde Inglaterra, desde París hacia Nueva York. Esto es lo que quiero que vosotros vayáis viendo hoy, a ver si lo conseguimos. Bueno, pues los artistas que vamos a realmente a comentar hoy van a ser por George Cable, George Catlin, Frederick Remington, Earl Bascom, Wilson Homer, Thomas Ekins, George Innes y Henry Joshua Turner. Bueno, para eso sirve de consuelo, yo sabéis que siempre procuro decir la verdad en todos los momentos y lo que pienso, pues de todos estos que les he nombrado, yo realmente conocía pues bastante a Remington, a Ekins, a Innes y a un poco a Turner. Al resto me los conocía. Los he conocido para mostraroslos. Entonces tendréis que perdonar si hay alguna inexactitud, que bueno, yo me arriesgo a cometerla, porque pienso que en el aprendizaje siempre tiene que haber cosas que uno pues tenga que, de alguna manera, completar. Bueno, pues ya vamos a empezar con el primero. Es decir, que hacen todos una visión muy local, son como dijéramos pintores nacionalistas. Están interesados por los problemas de la vida real, muy influidos por la escuela de Río de Hudson, y hacen un arte muy democrático. Es decir, se apartan del arte de las élites para hacer un arte que represente y que pueda llegar a toda la gente. Esto es imposible, pero por lo menos lo primero sí que consiguen. Representan la vida de la gente normal. El primero es George Caleb Bingham. Nació ya en el siglo XIX y fue pintor que destaca por el papel positivo que él ve a los colonos. Él entiende que los colonos son aquellos que van a llevar la civilización, otra vez el concepto enocéntrico de civilización, a las tierras salvajes. Y por tanto, va a contarnos escenas de caza y de vida diaria. Fue contratado por el Partido Demócrata y expresó su pasión por la política pintando cuadros que representan la alegría de los periodos de elecciones. Es decir, que va a ser un pintor muy americano que va a defender muchísimo el espíritu de América, va a ser un defensor de los colonos y considerará de manera equivocada pero universal a los indios como aquellos pobladores de las tierras salvajes. Aquí tenemos pues una escena de tiro de los colonos que están llegando a las nuevas tierras habitadas por los indios, es decir, que van caminando hacia el oeste. Vemos que es un dibujo muy preciso, que tiene un tratamiento del color fantástico y que además consigue una mezcla entre paisaje y personajes de la vida real muy encomiable. Este es otro de sus escenas también. Esta es una escena de caza. Esta escena es una escena de una barcaza. Están atravesando un río para quizás al Missouri o el Mississippi, intentando pues llegar a esas tierras del oeste. Aquí tenemos una escena bueno, pues como una especie de lance entre dos caballeros que están siendo como frenados y suplicándoles que dejen este momento de violencia por sus mujeres. Es decir, era frecuente esta vida de violencia. Al fin y al cabo están en un contexto de violencia, están conquistando tierras para colonizarlas y los conflictos no surgen solo entre los colonos y los indios, sino muchas veces entre ellos mismos. Aquí tenemos una escena de una barca surcando este plácido lago
con unos colores muy bellos, además con una gran parquedad en la gama de coloridos de la paleta. Un retrato que evoca un personaje del mundo clásico, porque a pesar de esto, pues el mundo clásico sigue estando presente en su historia, en sus vidas y en su aprendizaje. Otro retrato. Todos ellos van a ser retratistas fundamentalmente para ganarse la vida. El segundo pintor que vamos a estudiar hoy es Georg Catlin. Georg Catlin nació también a finales del siglo XVIII, principios o casi el siglo XIX en su totalidad. Aquí tenemos un retrato de Catlin, un autorretrato del pintor. Bueno, pues este se especializó en retratar a los nativos americanos del Viejo Oeste. Fue además escritor y viajero y produjo dos importantes colecciones de pinturas de indios americanos y publicó una serie de libros en los que hablaba de sus viajes por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es decir, que dio muchísima información, tanto en sus pinturas como en sus escritos, sobre la vida que se estaba descubriendo, aquella vida que se estaba creando nueva a partir de las zonas desconocidas del oeste. Empezó sus viajes en 1830 acompañado de un militar, el general William Clark, en misión diplomática por territorios a lo largo del río Mississippi. El río Mississippi va a ser fundamental en este momento de la vida americana porque va a ser como aquella carretera que de norte a sur atraviesa los Estados Unidos, pero que además será como una especie de límite al oeste. Yo está, por ejemplo, en San Luis, que es al norte donde el Missouri se junta con el Mississippi, y hay una especie de gran arco, un arco importantísimo que es muy bonito, que atraviesa los dos ríos y que se llama la Puerta del Oeste. Realmente es la zona que va a ser puerta, donde desde allí se irán adentrando en el oeste. Bueno, en 2 años recorrió más de 3.000 kilómetros a lo largo del río Missouri, que digo que es el río que viene desde el oeste y en San Luis se junta con el río Mississippi. Y desde San Luis pasó varias semanas entre pueblos indígenas y además también él conocía la civilización europea, entonces pudo de alguna manera pues, comparar estos dos mundos. Allí se produjeron los retratos más vividos de su carrera y los personajes más importantes. Por ejemplo, pinta a estos indios en su medio natural. Son retratos de un gran valor étnico porque nos van a demostrar estas razas han desaparecido por completo, han desaparecido del panorama de Estados Unidos. Entonces estos retratos son como un testimonio de que esta gente existió y además fue parte importante en la historia de los Estados Unidos. Son retratos de cada una de las razas que se van encontrando y de personajes que se van encontrando a lo largo de sus viajes con el general en los 3.000 kilómetros que recorrió por los Estados Unidos del oeste. Bueno, pues en 1837 montó una primera exposición que la llamó Galería India. Publicó su primer catálogo y empezó a dar conferencias sobre estas tierras, sobre estos personajes, sobre estas formas de vida. Muchos historiadores hablan de que Catlin tuvo dos familias. Una familia, como dijéramos, oficial, reconocida en la costa este, y otra familia nativa, una familia de un pueblo indígena del oeste. Quizá aquí tenemos el retrato de su mujer india, aquí lo tenemos a él con su nuevo ropaje, con su nuevo aspecto, y aquí tenemos a su mujer inglesa o colonial, es decir, esta era de la costa este es él y esta es la mujer del oeste. Quizá tuvo dos familias. Quizá se acerca mucho a la verdad, entonces porque él convivió mucho tiempo fuera de la costa este y estuvo mucho tiempo en esas tierras de los indios. Aquí tenemos, por ejemplo, estos maravillosos caza de búfalos que representan una de las formas de vida más importantes de los indios americanos. Los indios americanos ya hemos dicho que eran nómadas, seminómadas o sedentarios, pero que en su mayoría vivían de la caza de los búfalos. La llegada de los franceses, la llegada del tren, la llegada de los colonos ingleses y la llegada del séptimo de caballería supuso el final de su vida, pero además de que porque muchos de ellos murieron en la guerra, porque se terminó su medio de vida, que eran los búfalos. Se cazaron búfalos de manera masiva y desapareció su forma de vida. Frederick Remington sí le conocía yo, es un pintor conocido, hay colección de obras de él en el Museo
Thyssen, de todos estos pintores, hay obras en el Thyssen, unas veces están expuestas, otras veces no están expuestas. Yo las vi expuestas en el mes de septiembre, como ya se ha dicho varias veces. Yo conocía a Frederick Remington y es un pintor, ilustrador y escultor muy importante también en la descripción del oeste americano. Nació en Canton, en el estado de Nueva York, y uno de sus bisabuelos era fabricante y comerciante de sillas de montar, es decir, que le venía de raza a Remington este amor por la caballería, por los caballos y por el lejano oeste. Es muy famoso por sus variadas descripciones de la vida al oeste de los Estados Unidos. A los 19 años hizo su primer viaje al oeste, donde vio las grandes praderas y donde vio como los búfalos, como os decía hace un momento, estaban disminuyendo, y fue testigo del último enfrentamiento de las tribus indias con el 7º de caballería. Aquí lo tenemos, este es un enfrentamiento entre el 7º de caballería contra las tribus indias. Maravilloso retrato con una movilidad extraordinaria, con unos colorido es muy bien buscado. Fijaros que las patas de los caballos como se mantienen en el aire, es decir, realmente una imagen que luego va a ilustrar muchas de las películas que se han hecho del oeste. Aquí tenemos también una imagen de indios, de un paisaje del oeste americano, del inmenso oeste americano, un paisaje de uno de los personajes, uno de los capitanes del 7º de caballería. Esto es uno de los lugares, de los fuertes que el 7º de caballería fue creando a lo largo de la línea del oeste, para desde allí poder ser más fácil la llegada al mundo de los indios. Estos indios están haciendo, ¿veis?, señales de humo, que era una de las formas de comunicarse, de relacionarse con otros grupos de indios que estaban más alejados. Maravilloso retrato, una puesta de sol. Escenas de rodeo. Indios simulando bisontes para atraer a las manadas de bisontes. Combate por el agua. Era algo valiosísimo. El que tenía agua tenía vida. Una diligencia. Una calidad extraordinaria de estos pintores. Son de grandísima calidad. Yo digo que en el Museo Thyssen hay varios de estos cuadros. De Remington hay varios. Una cena de cazadores. Bellísima imagen del caballo. Este es un oteador. Este es un indio que mandan para... Es como el anticipo de los ejércitos romanos, el antecesor, aquel que va adelante averiguando lo que hay para informar al resto de sus compañeros de cómo es el ejército al que se tienen que enfrentar, cómo es la gente a la que se tienen que enfrentar. También fue un gran escultor, y estas esculturas son muy valoradas y están en muchos lugares y en muchos museos de los Estados Unidos. Es decir, esculturas de rodeos, esculturas... Esta es en el parque Fairmount de Filadelfia, en Pensilvania. Aparece una de esas esculturas de Remington, que se ve un personaje del 7º de caballería sobre su caballo. Fue enviado a Arizona por la revista Harper's Weekly como corresponsal para cubrir la guerra contra el indio Jerónimo. Hizo muchas anotaciones sobre la verdadera cara del oeste americano, es decir, que él completó todas estas noticias con fotos en blanco y negro, pero realmente fue una persona que habló, que escribió y que defendió el mundo del oeste americano, y realmente, pues ya digo, sus pinturas, maravillosas pinturas, sus bellas esculturas son muy codiciadas hoy por el arte americano. Luego pasó a Cuba,
como corresponsal de guerra y quedó, pero se aburría en aquel lugar y mandó un cable a Hersh, al general Hersh, diciendo: todo está tranquilo, no hay problemas, no habrá guerra, deseo volver. La respuesta de Hersh fue contundente, dice: por favor, manténgase allí, usted proporcione las imágenes, la guerra la proporcionaré yo, o yo proporcionaré la guerra. Bueno, pues quería decir que se equivocó, hubo guerra, por supuesto que la hubo. Bueno, fue testigo del ataque de las fuerzas americanas lideradas por Theodore Roosevelt en la batalla de la colina de San Juan en Cuba. Murió después de una apendicectomía, pero realmente es que era un hombre muy obeso y tuvo una peritonitis, y esta obesidad pues fue la que le causó muchos problemas en su vida. Aquí tenemos la metralla en la colina de San Juan. Bueno, el siguiente pintor va a ser Bascón. Bascón también va a ser un pintor que va a ser un antiguo ranchero, un ranchero que se dedicó a los rodeos, tuvo una vida como muy, ya vivió en el siglo XX y fue uno de los restos de aquel mundo del oeste americano. Nació en una cabaña de troncos en Utah, hijo de ranchero. Su padre había sido, pues, como ayudante del sheriff del condado. Era conocido por sus múltiples oficios. Era un hombre que fue de todo. Fue cazador profesional de lobos, fue cazador de caballos salvajes, fue jinete de toros, fue vaquero, fue conductor de senderos, fue guía, fue guerrero, fue carguero y fue hasta actor de Hollywood. Es decir, tuvo una vida muy intensa y muy variada. Era un hombre que nunca estuvo quieto. Fue uno de los últimos que experimentó ya en el siglo XX el viejo oeste, antes del final de la ganadería en libertad. Para él la vida del rancho y la vida de vaquero era su vida. Trabajó en ranchos inmensos que tenían 4.000 kilómetros cuadrados de superficie. Domó a cientos de caballos y cabalgó en cientos de praderas. Retrató en sus obras de arte sus experiencias y tanto en Estados Unidos como en Canadá. Fue llamado el vaquero de los artistas vaqueros, el decano de la escultura vaquera de rodeo y el padre del rodeo moderno. Así que fue el último que se dedicó, el último gran vaquero del mundo de los Estados Unidos, que ya digo que vivió durante el siglo XX. Quiso ser artista, pintor desde su infancia y no las páginas de sus libros escolares de dibujos, pero fueron sus tíos, los hermanos de su padre, los primos de su padre, perdón, Russell y Frederick Remington, los que le enseñaron. Y así él lo declara: ellos fueron mis primeros verdaderos maestros. Aquí tenemos sus bellísimos cuadros, porque era un magnífico pintor. También un magnífico acuarelista, utilizó las técnicas del óleo y también mucho la técnica de la acuarela. Además fue, ya hemos dicho, un escultor que esculpió animales, rodeos. Aquí vemos a un jinete en un rodeo, sillas de montar, los útiles que utilizaba el hombre del oeste, caballos. Bueno, realmente hemos visto que estos son los pintores que de alguna manera han convivido con el final de la guerra contra los indios y han podido de alguna manera pues, ser testigos de lo que ahí ocurre en sus escritos, en sus cuadros y en sus esculturas. Pero después de la guerra de secesión va a haber un renacimiento de nuevos artistas. Este grupo de artistas ya no representa la vida del oeste, sino que va a representar el mundo americano, del mar, de las montañas, de la gente que vivía en ellos. También se ocuparon de asuntos de la vida urbana y fueron grandes retratistas, pero siguiendo siendo muy realistas porque les interesaba contar lo que estaba ocurriendo y se apartaban mucho del mundo romántico. Entre ellos vamos a tener al conocido, este es conocido, Winslow Homer. Winslow Homer vivió ya en la segunda mitad del siglo XIX y hasta el año 1910 del siglo XX. Fue muy autodidacta y empezó a trabajar en la revista Harper's Weekly. Durante la Guerra Civil vio a repetidas ocasiones el frente de Virginia, donde pudo pintar obras importantes, óleos, como fueron Los prisioneros del frente, que hoy está en el Metropolitan Museum de Nueva York y es una obra notable por su vigorosa objetividad, por su vigoroso realismo. Aquí lo tenemos, esta es una obra de la guerra del frente de Virginia, donde vemos
como está expresando este conjunto de hombres prestos a partir para la guerra. Se trasladó a Francia y allí pues trabajó junto a los impresionistas, pero dijo junto porque nunca se contagió demasiado de este arte francés, ni muchísimo menos de arte impresionista. Fue un pintor realista americano y así fue siempre. Su aprendizaje en Francia fue fantástico, pero él siguió con sus formas de pintar americanas. Aquí tenemos un paisaje de una chica junto a un almendro florecido. Aquí tenemos a un segador que recuerda a la obras de Millet, pero ya digo, la recuerda, pero él se aferra al realismo americano. Bueno, pues empezó a utilizar la acuarela como medio de expresión junto al óleo y a partir de 1870 sus obras fueron muy rurales, muy idílicas, son escenas de la vida agrícola y lugares conocidos poblados de mujeres elegantes. Eso también lo va a hacer. Va a empezar a aparecer este tipo de mujer, esta nueva americana, que va a intentar lucir el aspecto como si fuese una mujer europea. De estas últimas, por ejemplo, tenemos el más conocido es Long Branch en New Jersey. Está en el Museo de Bellas Artes de Boston. Un bellísimo cuadro donde aparecen esta población de mujeres americanas elegantes, con el paraguas, la sombrilla, con el sombrero, con el perrito, en una playa de New Jersey. Bellísimo cuadro. Bellísima composición. Es decir, las dos mujeres de delante y el fondo, esta gente que está gozando de la playa, una casita de baño, de las de aquella entonces existían, bajo otras casitas de baño. Otra visión de la playa de New Jersey. Bueno, estuve en Inglaterra un tiempo, durante un año o casi 2 años, y empezó a pintar la vida de los pescadores y cambió su temática, dejó a las mujeres elegantes y empezó a tomar como modelo escenas marinas de pescadores y de sus familias. Aquí tenemos, por ejemplo, una joven que está lavando su cabello y su traje, ayudada por una persona, su madre o una persona que la acompaña. Muy bellísimo. Mirad las telas mojadas, los paños mojados, el realismo tan extraordinario de la obra, el mar del fondo. Son pintores de una gran calidad y, aunque no son conocidos por nosotros, son muy importantes en los Estados Unidos de América. Aquí lo tenemos. Él le titula Poeta del Mar. Son unos niños que están contemplando el mar, quizá con pensamientos poéticos. Otra escena de niños junto a una barcaza. Escenas de pescadores, como hemos dicho, que pintó en las playas inglesas. Bueno, a partir de 1884 abandona Inglaterra y marcha a Florida, a las Bahamas y a Cuba. Y ella hace ya pintura plenarista, como los impresionistas, es decir, pintura al aire libre, especialmente acuarelas e incluso pintura rápida hecha con óleo. Tenía un estilo muy avanzado, suelto, fresco, espontáneo, casi impresionista, pero sin perder jamás su relación, ninguno la perdió, con el realismo americano. Son pintores del realismo americano, son pintores nacionalistas, que están intentando, unos con los vaqueros, otros con los indios, estos con los paisajes, hacer una especie de crónica artística de este momento de finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de la vida de aquellas tierras. Aquí tenemos uno de sus cuadros. Bellísima obra, y ahí parece impresionista. Igual que esta, es un sol naciente, como las de Monet, un sol naciente. Impresión de un sol naciente, diría Monet.
Esto es Berthet Morisot, os podría recordar. También. Esta recuerda mucho a la pintura valenciana, las pinturas del Mediterráneo. Bueno, pues después fija su residencia en Maine y allí pues morirá después, pero hará una bella obra que se llama Aix Bells. En esta obra expresa la lucha feroz del hombre con las fuerzas de la naturaleza. Es una serie de obras que vamos a ver cómo se ve la lucha del hombre en su relación con el mar. Aix Bells. Un rescate de un náufrago en el mar. Una barca de remos sujeta a las fuerzas de la naturaleza. Una barca que se ha hundido. Bueno, Thomas Eakins es conocido. Bueno, digo conocido, vamos a ver. A mí me hace mucha gracia decir cosas que parecen poco importantes. Pero este autor salió en pasapalabra en este concurso. A mí me gusta verlo. Bueno, ellos no lo supieron. Yo sí lo conocí porque habló más de una obra muy famosa suya. Thomas Eakins fue también un pintor realista importante que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue un pintor realista, muy intransigente con las clases urbanas, elegantes. Es decir, se apartaba de los sentimentalismo romántico un poco falso de la gente educada que su tiempo le habría gustado ver, pero él no lo hace así. Hace retratos desolados, es mucho más realista, sin artificios, huye de todo lo que es ornamental, de todo lo que es bello, porque en sí, busca la belleza intrínseca de las cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la pintura de una clínica. Habla de la clínica Cross, del doctor Cross. Es decir, que es una clínica importante donde se están haciendo curas, lo cual no es muy del gusto de la gente elegante que compra cuadros. Aquí tenemos, por ejemplo, otro cuadro que también, por su realismo, también se aparta del puritanismo tremendo que hay en esta sociedad americana, que ya hemos comentado que está formada por protestantes, por católicos, pero todos ellos altamente intransigentes, es decir, muy poco flexibles, con unas creencias muy arraigadas. Otro de sus cuadros, que tampoco fueron del gusto de esta sociedad, ya hemos dicho, elegante, sobre todo un poco intransigente y muy poco realista. Bueno, pues realizó en honor del doctor Agnew, que fue un grandísimo anatomista y cirujano de la Universidad de Pensilvania. En honor a su jubilación hizo una serie de cuadros, hizo este recuerdo de la clínica de Agnew. En ella muestra al médico, el doctor Agnew, que era hemos dicho cirujano, realizando una mastectomía parcial en un anfiteatro médico. Es una obra muy debatida, porque realmente la decisión de tratar a una mujer parcialmente desnuda, observada por una habitación llena de hombres, aunque fueran médicos, aunque fueran estudiantes de medicina, porque al fin y al cabo se hacía en este contexto, en un aula médica, pues fue muy polémica y muy debatida. Hemos dicho que era una sociedad que admitía pocas cosas de estas, pero él era un hombre que nunca se apartó de su realidad y de su verdad. Aquí tenemos la obra, esta es el doctor haciendo una mastectomía a una mujer que tiene, claro, el busto al aire libre y está rodeada está en un anfiteatro médico. Bueno, yo he estado en un anfiteatro médico como este, y yo no soy tan vieja, bueno, ya soy un poco vieja, pero yo tenía en la Facultad de Medicina había un anfiteatro donde el cirujano hacía su intervención, había una especie de como de cúpula de cristal, y sobre esta cúpula de cristal una serie de bancos circulares donde nos sentábamos los alumnos a contemplar cómo el profesor hacía su intervención. De esta manera, pues era una clase práctica, se podía dar a la vez a mucha gente sin que contamináramos el medio hospitalario, el quirófano, que en nuestro caso ya estaba protegido, ya digo, por una especie de caparazón de cristal.
Bueno, en este caso esto todavía no hay esta asepsia que ahora ya la hay en los quirófanos y está la gente contemplando cómo los médicos están realizando su trabajo. Bueno, pues este cuadro es muy cotizado y es muy famoso. Te digo, salió en Pasapalabra. Tan famoso es muy famoso, pero fue muy polémico el momento en que él lo pinta. Era también remero, le gustaban mucho los deportes, era un hombre deportista y cuando regresó de París en 1870, de su estudio en París, comenzó una serie de pinturas del deporte moderno del remo. Era un enamorado de la fotografía y de la realidad óptica y combinó sus conocimientos de fotografía con sus visiones. Aquí tenemos a Marcel Smith, que era un gran piragüista, en su piragua maravillosa, reflejo en el agua, un realismo fantástico, el de este maravilloso pintor americano. Aquí tenemos, esta es como vista de lejos, vista de cerca, la misma imagen. Un esbozo. Hizo bellísimos retratos, aquí tenemos uno de ellos, retratos realistas, aunque el aspecto de románticos siempre son pinturas realistas, que de alguna manera reflejan el mundo en el que están viviendo. Fue nombrado profesor de la Academia de Bellas Artes y enseñó fotografía. Era muy vanguardista, pero fijaros si era vanguardista, que en 1886, 4 años después de haber sido nombrado profesor, es revelado de su título, de su cátedra, que ha mostrado la desnudez de un modelo masculino a un público femenino en un curso de anatomía. Si estamos en un contexto de un estudio de anatomía, estamos hablando de un desnudo masculino, pero en el contexto de un curso. Bueno, pues así era de intransigente esta sociedad americana. Su esposa, Susan McDowell, era también pintora, fue también pintora. Aquí tenemos un retrato, un autorretrato suyo, y aquí tenemos a Susan McDonald, la mujer suya, un autorretrato hecho por ella, también muy influenciada por este arte francés, un poco impresionista. Aquí tenemos la pintura de una anciana, maravillosa pintura, donde la carnación resalta en este fondo negro, con distintos tonos de negro. Una mujer lectora. Estas son obras de su esposa, que también era pintora. George Ignes también vive en la segunda mitad del siglo XIX y le llamaban el Corot estadounidense. Él tuvo de maestros a Corot, a Turner, a Constable, a Claudio Lorena. Fueron estos grandes paisajistas y además, por supuesto, reuniendo a todos estos la escuela de Hudson. La escuela del río Hudson, él evolucionó desde el paisajismo romántico de la escuela del río Hudson a un paisaje mucho más realista. Es decir, ¿por qué? Porque se mezcla con la escuela del río Hudson sus ejercicios estéticos de la escuela de Barbizon, dados por sus frecuentes viajes a Europa. Él viaja a Europa y allí conoce también la obra del francés Claudio Lorena. Aquí tenemos a Claudio Lorena, uno de los paisajes de Claudio Lorena, y aquí tenemos a un paisaje de George Ignes, para que veáis la gran similitud entre un paisajista francés y un paisajista americano. Más paisajes de Ignes, más paisajes de Ignes. Bellísimo paisaje de Ignes, donde el rojo, el otoño, se ve maravillosamente plasmado en este árbol. Este es Camille Corot, uno de sus maestros, y él tomará muchas ideas de Camille Corot, y aquí lo vemos a Ignes recordando a Corot. Mirar Corot, mirar a George Ignes recordando a Corot. Es decir, aquí la escuela de Ignes va a ser fundamentalmente la escuela del río Hudson, pero atravesando la lección de Corot, de Claudio Lorena, de Constable, de Turner. Los grandes paisajistas que ha dado Europa en el siglo XIX son tomados como ejemplo para la escuela del río Hudson y a través de ella tomados como maestro por George Ignes. Sus bellos paisajes. Bueno, por fin estuvo en Francia, conoció la obra de Rousseau y los pintores de Barbizon, y entonces, pero tuvo que regresar a Massiel y allí evoluciona mezclando a John Constable, a sus anteriores maestros, con los pintores de la escuela de Barbizon, que ha conocido
el año que estuvo en Italia. Aquí tenemos a Costíbulo, aquí tenemos la obra de Inés. Maravillosos paisajes que recuerdan el mundo europeo. Ahora tenemos aquí un pintor raro. Digo raro porque fue quizá el primero de su raza que se introduce. Él nació en Pittsburgh y murió en París. Porque en Pittsburgh no fue aceptado nunca. Tuvo que marchar a París, donde el color de la piel no significaba nada. Fue discípulo de Thomas Higgins, fue discípulo predilecto además, pero fue el primer afroamericano en recibir reconocimiento internacional. Una de sus hermanas fue la primera mujer en conseguir el título de médico en Alabama. Este color, esa procedencia de esclavo, su madre, Sarah Miller Turner, había nacido esclava en Virginia y se escapó a través del ferrocarril. Este origen de esclavistas africanos no fue aceptado por todos y él siempre se sintió mal, se sintió como apartado de sus compañeros, como señalado por su procedencia y por su color. Tan solo Thomas Higgins, que era ya hemos dicho, un vanguardista, lo aceptó como alumno y de él aprendió muchísimas de las cosas que hizo. Bueno, pues le gustaba, como su maestro, hacer estudios de modelos en vivo, de clases de anatomía, de disección de cadáveres, y por esto este enfoque progresista tuvo gran influencia su maestro Thomas Higgins. Tanner era uno de sus estudiantes favoritos, ya lo hemos dicho, porque Higgins fue un hombre progresista que nunca se miró la piel de color de ninguno de sus discípulos. 2 décadas después, el maestro pintó un retrato de su amigo y, a pesar de estar seguro de su talento, él tuvo que afrontar un fuerte rechazo a su racismo en el trabajo y escribió: era extremadamente tímido y me hicieron sentir que no me querían, aún en un lugar donde tenía todo el derecho de estar. Incluso meses después me causaba gran dolor este rechazo que recibía de mis compañeros por mi origen africano y por el color de mi piel. Esto no incluye a su maestro, que ya hemos dicho que lo distinguió siempre como uno de sus alumnos predilectos. Aquí tenemos el retrato que Thomas Higgins hizo de Turner. Turner, retratado por el maestro Thomas Higgins, aquel que pintó la mastectomía en una clase de anatomía para hombres que entonces eran los que eran médicos en los Estados Unidos. Bueno, pues este es el retrato que hizo a su alumno. Tal era la admiración y el cariño que sentía por él. Se fue a Francia, se hartó de ser señalado por su color y por su origen y me fue a estudiar a la Academia Julian. Y allí, en Francia, la raza importaba poco y se quedó a residir en Francia y se adaptó de manera estupenda a la vida parisina. Estudió con Courbet, con Charlin y con Lenain. Entró en 1895, se centró en escenas bíblicas tras atravesar una crisis espiritual y decidió servir a Dios más fielmente. Así pintó Daniel en el foso de los leones y la resurrección de Lázaro, que fue elogiado y fue reafirmado como pintor reconocido. Aquí tenemos a Daniel ante los leones y aquí tenemos la resurrección de Lázaro. Aquí vamos a ver un detalle de estos discípulos que contemplan la resurrección de Lázaro. Bueno, el crítico de arte Juan Mecker le ofreció pagarle un viaje a Próximo Oriente. Dado su afición a los temas bíblicos, lo aceptó de buen grado y marchó allí. Francia le reconoció con la Legión de Honor, lo cual es muy importante. La Legión de Honor es algo que se da a las personas que por su labor en el progreso del universo tienen que ser señalados. Aquí tenemos su cuaderno o su libro de obras que hizo él en su viaje a Palestina.
una anunciación pintada con, más, ya no impresionista, yo diría que de forma expresionista, con estas pinceladas, con, con estas iconos ya un poco borrados. Se casó con una cantante de ópera, Jessie Olson, que falleció. Esta muerte, la muerte de su esposa, lo dejó desolado. Y entonces pues ya realmente murió también y fue enterrado a su lado en un hospital en París. Muchas gracias. Es un tema, ya hemos dicho, muy largo y muy complicado pero yo no pretendo que recordéis lo que os estoy contando. Yo lo que pretendo es que lo reconozcáis y que empecéis a percibir cómo el arte de estos Estados Unidos recién nacidos está evolucionando y dentro de poco va a llegar a ser el centro del arte mundial, sustituyendo a París como anteriormente París sustituyó a Roma. Muchas gracias.